Bueno, hoy vamos a ver un poquito algunos aspectos relacionados con la generación eólica. Tradicionalmente la energía eólica se utilizó como fuerza motriz para los buques, para los molinos de viento. Luego fue cayendo en desuso ante la aparición de otras formas de obtención de energía. Pero en la actualidad, debido a la atención que se está prestando al cambio climático y a la necesidad de tener energía limpia, han hecho que se renovara el interés en este tipo de energía. Tiene como ventaja que exige menores inversiones de otros tipos de energía limpias y utiliza un recurso natural abundante y disponible, como es el viento. Podríamos decir que en la última década del siglo XX se desarrolló notablemente porque se construyeron y se probaron diferentes modelos de aerogeneradores. A ver, tengo que admitir a alguien. Bueno, les decía que en la última década se dio como un desarrollo más importante de este tipo de forma de obtención de energía eléctrica, porque se probaron, se construyeron diferentes tipos de modelos de aerogeneradores, con eje vertical, con eje horizontal, con distintos números de palas, colocando el rotor a barlovento o a sotavento de la torre. Y como conclusión general se podría decir que la turbina, el aerogenerador de eje horizontal y con 3 palas a barlovento, es la tipología que más se impuso. Y ha tenido un desarrollo que se puede apreciar en las dimensiones y en la potencia que se obtiene a partir de la utilización de estos aerogeneradores. Decíamos, el recurso, el combustible que se utiliza para esta manera de generar energía eléctrica es el viento. Y el viento se origina a partir de la radiación solar, como todas nuestras formas de energía. Porque la Tierra constantemente está intercambiando con la atmósfera el calor que entrega el Sol, aunque no sea hecho esto de manera uniforme. Hay zonas de aire frío donde se libera menos calor y la presión aumenta, la presión de los gases atmosféricos aumenta. En cambio, donde son las zonas más cálidas, el aire se calienta y la presión de los gases disminuye. Tenemos de esta forma movimientos convectivos de masas de aire. O sea, las masas de aire se calientan, la densidad disminuye, se elevan y provocan la recirculación o la circulación de aire más frío a nivel de la superficie. Y esto da como consecuencia que tengamos zonas de altas y bajas presiones que están permanentemente presentes. Y además de esto, influye también la rotación terrestre. Entonces podríamos definir el viento como el desplazamiento, que puede ser más o menos rápido, de una masa de aire entre zonas de diferente presión. Cuanto mayor sea esta diferencia, obviamente, mayor va a ser la velocidad de desplazamiento. Y por lo tanto vamos a tener vientos de mayor intensidad, vientos más fuertes. A gran escala podríamos decir que
En las diferentes latitudes, la circulación de las masas de aire está influenciada también por las estaciones. A una escala más pequeña tenemos que el calentamiento distinto entre la Tierra y las masas de agua generan también brisas características de las regiones costeras. Al viento también lo van a afectar el relieve y las irregularidades que tengamos en la superficie terrestre. Por ejemplo, vamos a notar que sopla con más intensidad cuando hay superficies de llanura, o por ejemplo en las costas del mar. Por eso es que se puede apreciar una notable colocación de este tipo de instalaciones eólicas offshore. Otra característica a tener en cuenta cuando se habla del viento, mencionamos el relieve. Bueno, fundamentalmente las cumbres de las montañas o los valles que se sitúan entre cordones paralelos así de montañas van a tener una dirección de viento dominante que puede ser aprovechado de una manera más óptima, digamos, en este tipo de instalaciones. Y acá vemos en un mapa del recurso eólico en nuestro país, y de esta manera se puede, así como está hecho para nuestro país, se puede caracterizar a nivel mundial. De hecho, se hace y de esta manera se definen las zonas que son más propicias para este tipo de aprovechamiento. Entonces, como el viento es un recurso que es variable, hay que tener un buen estudio, hay que realizar un buen estudio de las características del viento para poder aprovechar con un buen rendimiento la energía eólica. La fuerza que podemos obtener de la energía cinética del viento es muy variable. Puede variar en cuestión de días, horas o incluso minutos. Y de igual manera, no solo la intensidad, sino también la dirección del viento es fluctuante. Se lo representa al viento como un valor medio, y en torno de este valor medio una fluctuación de la intensidad que se la conoce como turbulencias, que son características importantes del viento, porque nos van a definir la fuerza, las fluctuaciones de fuerza que vamos a tener sobre las palas de la turbina. Esto va a tener incidencia en el desgaste y en el rendimiento de los aerogeneradores. Para tener una idea del nivel de turbulencias, podríamos decir entre el 15 y el 20% las variaciones que pueden ocurrir a nivel de tierra. Entonces, como primera conclusión, este tema de la variabilidad y la aleatoriedad del viento son las principales desventajas. En los parques eólicos de varios centenares de megavatios, que son comparables a las estaciones termoeléctricas convencionales, hay que prever todas estas variaciones por lo menos con 24 horas de antelación. Por eso hay que hacer unos buenos estudios durante meses o años, mejor, de la disponibilidad del recurso eólico para poder hacer las previsiones en cuanto a la generación. Cuando se considera ubicar, instalar un aerogenerador o una planta, hay que hacer esta cuantificación del valor real del viento. Entonces se instalan torres para registrar la intensidad, la dirección, la turbulencia del viento
torres anemométricas. Y con esto se construyen después estas gráficas similares a esta que está en pantalla en este momento, y esto nos va a permitir calcular, tener una idea de la producción futura de energía. Dijimos turbinas o aerogeneradores. Una definición básica sería los aparatos que nos van a permitir transformar este recurso, energía cinética que está contenida en el viento, en energía eléctrica, sin utilizar otro combustible, nada más mediante el movimiento de los rotores de palas o álabes. Aquí tenemos una imagen, un esquema básico de cómo está constituido un aerogenerador. Los aerogeneradores pueden ser de sustentación o también de resistencia, en función de cuál de las fuerzas que genera el viento es la que se utilice como fuerza motriz. Las que están actualmente más difundidas son las turbinas de sustentación. Ustedes pueden ver ahí en la parte inferior izquierda un perfil alar, donde la circulación del viento va a provocar diferencia de presiones que da lugar a la sustentación aerodinámica en la superficie, sobre la superficie de la pala, de manera similar a lo que se observa en las alas de los aviones. Así como la sustentación en las alas de un avión permite elevarlo y mantenerlo volando, en un aerogenerador, ya que este está fijo al terreno, va a provocar un par, una rotación alrededor del eje del buje. Pero también se genera una fuerza de resistencia que se va a oponer al movimiento y que es perpendicular a la sustentación. En los aerogeneradores, en el diseño, se tiene en cuenta esta relación sustentación-resistencia. Por eso se habla de que existe una velocidad de viento mínima, una velocidad de acoplamiento o de cut-in, que está en el rango de los 3 a los 5 metros sobre segundo. Y por razones de seguridad también, así como tenemos una velocidad mínima, vamos a tener una velocidad máxima, porque velocidades superiores a 25 metros sobre segundo son las velocidades donde se accionan en general el sistema de frenado de la turbina. Tiene un sistema de freno que es un sistema de freno mecánico que va a detener el rotor, o en el caso de que la turbina o el aerogenerador fuera de palas de inclinación variable, las va a rotar escondiéndolas del viento, de manera de poner las álabes en una posición de menor superficie enfrentada al viento, que se conoce como posición en bandera. En esta imagen tenemos un listado de algunas de las principales ventajas que tienen estas instalaciones. Hablamos de generación distribuida porque muchas de las utilizaciones de este tipo de generación se dan de manera distribuida para atender a pequeñas localidades o atender al consumo de una vivienda individual. El rendimiento teórico que se puede alcanzar con este tipo de aprovechamiento está alrededor del 59%. No tenemos emisiones de contaminantes, no se utilizan combustibles fósiles. Hablamos de bajos costos de servicio y mantenimiento.
La vida útil de este tipo de instalaciones está entre los 20 y 25 años, similar a las otras centrales, y el desmantelamiento es algo fácil de efectuar, comparando, por ejemplo, con lo que ocurría en las centrales nucleares. La evolución de la capacidad de generación de los generadores ha sido importante. Entonces, en la actualidad existen modelos de desde pocos centenares de vatios hasta los megavatios. Si hablamos de una clasificación de aerogeneradores, podemos tener, como habitualmente, diferentes clasificaciones. Si atendemos a la posición de su eje, vamos a tener los aerogeneradores de eje vertical, que por sus siglas en inglés está indicado ahí VAWT, o los aerogeneradores de eje horizontal, HAWT. Y ahí tenemos imágenes. Los aerogeneradores de eje vertical no están muy difundidos, representarán alrededor del 1% del total de aerogeneradores que están funcionando. Se subdividen a su vez en aerogeneradores de tipo Savonius, del tipo Darrieus, y hay algunos híbridos. En esta imagen tenemos el Savonius, que es el modelo más simple de aerogenerador, que puede tener 2 o 4 chapas verticales que no tienen un perfil de ala, que simplemente están curvadas en forma de semicilindro. Los aerogeneradores Savonius son denominados aerogeneradores lentos. Esto va a estar en función de la velocidad tangencial en el extremo de las palas. Este tipo de aerogenerador tiene poca eficiencia, pero permite ser utilizado con vientos de poca intensidad. Necesita que se lo provea de un control de velocidad adecuado para que tenga mantener su eficiencia dentro de ciertos valores. En este tipo de generador no se puede reducir la superficie aerodinámica, como es el caso que mencionaba de girar las palas. Es indispensable que cuente con un dispositivo mecánico para frenarlo cuando sea necesario efectuar el paro del aerogenerador. Habitualmente están colocados mediante estructuras robustas cuando los vientos son fuertes, porque tienen una elevada superficie que enfrenta al viento por la forma de sus palas. Son poco ruidosos y se utilizan en aplicaciones de poca potencia. Aquí vemos otro tipo de aerogenerador de eje vertical, conocido como giromil. Este tipo de aerogenerador, como vemos en la imagen, tiene una serie de palas verticales que están unidas mediante 2 barras a un eje vertical central, y que esta forma de obtención de energía se utiliza en un rango de 10 a 20 kilovatios. Tenemos también los aerogeneradores Darrieus. Son del tipo de sustentación, ya que las superficies que exponen al viento tienen un perfil de ala.
que genera esta distribución de presiones que comentábamos anteriormente a lo largo de la pala y por lo tanto provoca un par en el eje de rotación. Con relación a los aerogeneradores de resistencia del tipo Savonius, los del tipo Darrieus proporcionan una mayor eficiencia porque tienen menos pérdidas por fricción. El inconveniente que tiene este tipo de generador es que es incapaz de arrancar por sí solo, ya que independientemente de la velocidad del viento, no tiene un par de arranque. Entonces, necesariamente hay que colocar un dispositivo auxiliar. Así surge el aerogenerador híbrido, la Darrieus-Savonius. En este aerogenerador, el par de arranque lo va a proveer el aerogenerador de tipo Savonius, que está colocado en el interior del aerogenerador Darrieus. Aquí vemos justamente un tipo híbrido de estos aerogeneradores en la imagen. Vemos otra forma constructiva del aerogenerador de eje vertical tipo Darrieus, otra forma constructiva que se conoce como rotor H, y el aerogenerador híbrido. Los aerogeneradores de Darrieus tienen una serie de características. Se los conoce como aerogeneradores rápidos, como dijimos, por la velocidad tangencial en el extremo de las palas. Tienen una eficiencia menor que los aerogeneradores de eje horizontal. Son bastante versátiles en cuanto a la adaptación que poseen a los cambios de dirección del viento. Son utilizados, por ejemplo, en tejados de edificios porque se adaptan de manera eficiente a vientos que tengan una componente vertical notable. Necesitan, igual que el Savonius, un control de velocidad para mantener la eficiencia dentro de un rango de velocidades. Tampoco pueden reducir o regular la superficie aerodinámica que presentan a la acción del viento. Requieren también un dispositivo mecánico de frenado y se pueden utilizar para aplicaciones de mayor potencia que el Savonius. En Canadá está instalado un aerogenerador de este tipo, Darrieus, con una potencia de 4 megavatios. Son bastante silenciosos y pueden funcionar incluso con vientos turbulentos. El generador y el multiplicador habitualmente se colocan a nivel del suelo en este tipo de turbinas. Vemos algunas imágenes de aerogeneradores de eje horizontal. Y de acuerdo a la posición de las palas, en función a la dirección en la que está la acción del viento, se lo va a tener a barlovento o a sotavento del rotor. Los más utilizados son los que tienen, son a barlovento, llamados así, porque el viento va a encontrar primero al rotor y luego a la torre. Tienen una mayor eficiencia que los aerogeneradores a sotavento, porque no va a haber tanta interferencia aerodinámica con la torre. En cambio, tienen como inconveniente que no se produce una alineación automática con relación al viento. Por esto es que ustedes van a observar que
la presencia de una aleta direccional o bien de un sistema de orientación. Cuando los aerogeneradores son pequeños, se suele utilizar la orientación mediante aletas que están colocadas en las colas de los aerogeneradores. O bien también se emplean orientaciones eléctricas siguiendo una señal que se origina en esta veleta. Esto es más habitual en los generadores de mayor porte. Entonces, esta veleta envía una señal y a un equipo de accionamiento eléctrico permite la orientación de la turbina en función de la variación de dirección del viento. Estos aerogeneradores que tienen eje horizontal, que funcionan a sotavento, presentan como, cuando están colocados en conjuntos, en parques, efectos negativos de interferencia entre unos y otros, y también hay efectos negativos de la interacción entre la torre y el rotor. El modelo que más habrán visto, el más utilizado, es el aerogenerador que tiene 3 palas, aunque también hay modelos de 2 palas, incluso de una sola pala. En este caso, están dotados de contrapesos. Los aerogeneradores que tienen una sola pala. Actualmente no están muy utilizados. Y se utilizaron fundamentalmente en microeólica, para bajas niveles de generación. Cuanto mayor sea el número de palas, vamos a tener una velocidad de rotación menor. Los rotores de 2 palas van a girar más rápidamente que los de 3. De manera que, además de la variación en cuanto al par, tenemos ruido. Tenemos un mayor nivel de ruido, que es una de las cuestiones que hay que controlar en relación al impacto ambiental. Además, en este sentido, podemos mencionar también que un rotor que posee 2 palas tiene mayores desequilibrios dinámicos debido a la variación del viento con la altura. Cuando la góndola se orienta, tiene un momento de inercia inferior cuando las palas están en posición vertical que cuando están horizontales. Por eso muchos aerogeneradores incorporan lo que se conoce como un buje basculante, que les va a permitir equilibrar y tratar de tener de esta manera un empuje asimétrico en el rotor. Si tenemos en cuenta el peso, obviamente el rotor que tiene 2 palas es más liviano y va a dar como lugar que las estructuras de soporte también sean más livianas y haya una reducción en los costos. Hasta lo que les mencionaba de la posición de las álabes, sobre todo cuando tenemos 2 palas, perdón. Que cuando se tienen 2 palas y a efectos de equilibrar esta diferencia de fuerzas del par que se produce sobre las palas, se utilizan bujes basculantes, en otros casos avisagrados. Aquí vemos una tabla en la parte inferior izquierda donde se comparan algunas de las características de los aerogeneradores de 2 y 3 palas. Por ejemplo, comentábamos recién el tema del costo de construcción y del peso.
del nivel de ruido de uno y otro, y el tema de la complejidad del diseño debido a las características de los bujes. También está el par motor más uniforme en el caso de los aerogeneradores de 3 palas. Esto también le provoca, tiene como consecuencia una mayor estabilidad mecánica, mejor compensación de las fuerzas aerodinámicas y un menor impacto visual por la cuestión de la velocidad de giro. En la tabla que está colocada a la derecha, vemos algunas características particulares de un aerogenerador de 3 palas para una potencia de 4,5 megavatios. Vemos que el diámetro del rotor está a 120 metros. Tienen inclinaciones. En este modelo que está ejemplificado acá posee la capacidad de inclinar las palas y tener así velocidad variable. Se colocará de acuerdo a las condiciones del viento a una altura de 90 o 120 metros y la velocidad de rotación del rotor será del orden de los 9 a los 15 revoluciones por minuto. Fíjense la relación del multiplicador que va a ser necesaria y los valores también de velocidad mínima, velocidad nominal y velocidad máxima o de desconexión del aerogenerador, como les comentaba anteriormente. Una velocidad mínima de 4 metros sobre segundo y una velocidad máxima o de desconexión por cuestiones de seguridad de 25 metros sobre segundo. Otra comparación, otra forma de efectuar la comparación entre estos aerogeneradores, los de eje horizontal, vertical de sustentación y los de verticales de arrastre. Ahí pueden ver el de eje horizontal, que es el más difundido, es el más eficiente, más económico, más estudiado, más probado, y del cual existen muchos modelos y en una amplia gama de valores de potencia que pueden obtenerse. Como desventaja, habla de la dificultad para soportar los cambios frecuentes de dirección del viento, porque para trabajar de manera eficiente tiene que enfrentarse a la dirección del viento. Entonces esto requiere, en el caso de que sean generadores de mayor tamaño, todo un sistema de orientación, de reorientación de la turbina. También menciona que no tolera bien los vientos racheados, es decir, los vientos que tengan muchas ráfagas, porque estas ráfagas van a producir variaciones de la velocidad actuante y esfuerzos como localizados, intensos habitualmente sobre las palas. Los aerogeneradores del tipo Darrieus, por ejemplo, tienen menos vibraciones y se adaptan más fácilmente a los cambios de dirección del viento. Pero son sensibles a la turbulencia, más sensibles que los del tipo Savonius. Los Savonius son silenciosos, son robustos, no tienen problemas en cuanto a la dirección del viento y tienen pocas vibraciones, pero son de eficiencia baja y son costosos. Dijimos anteriormente
aerogenerador de eje horizontal, tripala, más difundido, más utilizado, más probado. Como definición, es una máquina rotacional. El combustible viene a ser la energía cinética del viento. Y aquí vemos un esquema básico de las partes de un aerogenerador. Ahí están viendo la disposición de las palas o aspas, el rotor, un sistema multiplicador, el generador, un sistema de posicionamiento y de registro de las características del viento que está dado por la veleta y el anemómetro, la góndola, que es donde están ubicados todos estos elementos, y luego el sistema de cables que está en el interior de la torre soporte del aerogenerador. Aquí vemos lo que comentábamos en alguna imagen anterior, en alguna filmina anterior, de la forma aerodinámica de las palas. Vemos cómo la sección va variando desde el extremo hacia el centro, a donde se conecta al rotor. Ahí están también listadas las principales partes de un aerogenerador. Tenemos así las aspas, como comentábamos, tienen habitualmente una sección similar a la que está en la figura a la derecha. El rotor tiene un sistema de freno. Aquí están indicados dos sistemas de ejes, uno de baja velocidad y el otro de alta velocidad con el multiplicador. Un generador, distintos controladores, sistemas de registro de velocidad y dirección del viento, dados por el anemómetro y la veleta. Y la torre que sustenta todo esto y unos motores guías para permitir los ajustes de la dirección del viento. Como mencionábamos, un modelo de 3 aspas habitualmente tiene una velocidad de giro lenta, lo que le permite tener un menor impacto tanto visual como en relación a la fauna, a las aves. Necesita un sistema multiplicador pasando de estas bajas revoluciones mediante un multiplicador 100 a 107 veces multiplicamos, así pasamos de 18 a 1800 revoluciones por minuto. Este eje rápido es el que se va a acoplar a un generador para obtener la energía eléctrica que posteriormente, mediante un sistema de transformación, va a pasar a la red. Si queremos tener idea de los costos de un aerogenerador, acá tenemos una imagen que nos estaría indicando que entre la torre, la construcción de la torre y del rotor del aerogenerador ya tenemos casi el 50% del costo de un aerogenerador. El generador, el transformador, el convertidor son menos del 15% del costo. Vimos que hay distintos tipos acá los llama molinos de viento, turbinas de viento, llamémosle. De acuerdo
a cuál sea la necesidad, cuál sea el objetivo, vamos a elegir alguno de los modelos que comentábamos anteriormente. Cuando el objeto es obtener energía eléctrica, vamos a tener en cuenta, obviamente, las características del viento, y si estamos hablando de sistemas aislados, de sistemas híbridos, que es el caso, acá menciona, por ejemplo, diésel eólicos, o si va a ser un sistema que va a estar conectado a una red eléctrica, a un parque eólico, concretamente. Cuando necesitamos un sistema de generación de energía que aproveche la energía cinética del viento, que va a ser un aprovechamiento aislado, podemos pensar en utilizar un rotor, un aerogenerador de rotor horizontal, bipala o tripala, rápido. ¿En qué se utilizan este tipo de aerogeneradores? Por lo general, como está mencionado acá, radioenlaces, comunicaciones, iluminación, atención a los consumos energéticos de una vivienda, o también para instalaciones de seguridad. Cuando son comunidades, ya no solo una vivienda, sino cuando hablamos de comunidades o industrias aisladas, es habitual o es común que pueda recurrirse a la colocación de un sistema híbrido. Vamos a tener la generación mediante motores diésel y mediante sistemas eólicos. En este caso, el tipo de rotor que se elige habitualmente es el de tipo vertical, de eje vertical, Darrieus. Por el contrario, cuando estamos hablando de sistemas que están conectados a redes eléctricas, la elección del rotor se inclina a los Darrieus o bien a los horizontales, que son los más difundidos, de 1 a 3 palas. Si no estamos interesados en obtener energía eléctrica, sino que queremos obtener solamente energía mecánica, para bombeo de agua, para molienda, que era la aplicación inicial de los molinos, tenemos los rotores con eje horizontal o con eje vertical, indistintamente. No hay grandes diferencias en cuanto a las ventajas de uno en relación al otro. Ahora, ¿de qué manera es que se realiza el aprovechamiento de la energía eólica que tiene el viento? Acá tenemos la expresión conocida de la energía cinética, que contiene la masa de aire que se está moviendo a una velocidad constante de 1. Esta es la expresión analítica. Sabemos que va a haber una interacción entonces entre este viento que está desplazándose a una velocidad v1, que va a interactuar con las palas del rotor, a producir un par de rotación, y posteriormente lo vamos a transformar en energía eléctrica. Si a esa expresión de la energía cinética reemplazamos el caudal de masa de aire con esa expresión diferencial y luego calculamos la variación de esta energía cinética en el tiempo para obtener la potencia disponible, llegamos a esas expresiones que están representadas en la filmina. Vemos que la potencia disponible va a estar en función del área barrida, que está indicada en la imagen, en ese gráfico,
del cubo de la velocidad del viento y de la densidad. Por eso es que es tan notoria las dimensiones que tienen las palas de los aerogeneradores, por la necesidad de contar con una mayor área para obtener una mayor potencia. Como puede verse, la potencia disponible variaba con el cubo de la velocidad. Aquí tenemos en la parte inferior izquierda para 3 velocidades diferentes, cálculo y manteniendo constantes el área y la densidad del aire, como es la variación de la potencia disponible. Es decir, si aumentamos la velocidad del viento en 1 metro por segundo, estamos aumentando la potencia específica disponible más del 60%. Y en esta imagen podemos ver que si tomamos como referencia la potencia disponible que se obtenía a 7 metros sobre segundos, que es de 210 vatios por metro cuadrado, se puede calcular el área y el diámetro de la vena fluida que se requiere para obtener distintos valores de potencia disponible. O sea, yo para esta imagen que estoy haciendo, estoy calculando para una velocidad del viento constante de 7 metros sobre segundo, qué diámetro y qué potencia necesito o puedo obtener en realidad. Así vemos que en el mayor diámetro de vena fluida, que no definimos ahora que me doy cuenta lo que es una vena fluida, vemos un diámetro de 9 metros para obtener una potencia de 14,6, para que vean ustedes la relación de tamaño en cuanto a la figura humana que está como referencia en la parte inferior. Aquí está la vena fluida. Si yo quiero determinar la potencia que se extrae utilizando un aerogenerador ideal, vamos a aplicar un modelo simplificado que se conoce como la teoría o el modelo de Betz. Cuanto mayor sea la energía cinética que la turbina logre extraer del viento, menor va a ser la velocidad del viento a la salida de la turbina, lógicamente. Estoy diciendo que el viento va a sufrir una desaceleración, de manera que la velocidad aguas abajo del aerogenerador va a estar como valores límites entre 0 y el valor que tiene aguas arriba. ¿Sí? En ambos casos, como estoy hablando de casos límites, la potencia extraída en esos dos valores sería 0. ¿En qué se basa la teoría de Betz? Considera que las palas, el conjunto de las palas que tiene el aerogenerador, se comporta como si fuera un disco que tiene unos agujeros. Este disco prácticamente tiene espesor nulo. La masa de aire está fluyendo a través de este disco y está separada de la masa que lo rodea. Por eso estamos hablando de un tubo de flujo. Esta es la consideración que se hace, la modelización. Otro aspecto importante es que consideramos que la masa de aire fluye solo en dirección longitudinal. Cuando esta masa de aire llega y acciona sobre el disco, atraviesa este disco poroso,
se produce una desaceleración del aire de manera uniforme en toda la sección del disco. Esta es otra idealización. Si yo tomo secciones que estén suficientemente alejadas, tanto aguas arriba como aguas abajo, la presión es igual a la atmosférica. Permiso un ratito que tengo que admitir a alguien. Bueno, estábamos diciendo cuáles eran las hipótesis en las que está basada la teoría de Betz. Decíamos, al conjunto de las palas del aerogenerador los consideramos como si fuera un disco que tiene una serie de agujeros o poros. Este disco idealmente tiene un espesor nulo. La masa de aire que fluye a través de este disco está separada, se la estudia como si estuviera separada del resto de la masa de aire que lo rodea. Por eso definimos el tubo de flujo. Esta masa de aire solamente se desplaza en dirección longitudinal. La desaceleración que se produce cuando esta masa de aire llega al disco se considera que es uniforme en toda la sección del disco. Cuando pensamos o cuando tomamos secciones suficientemente alejadas, tanto aguas arriba como aguas abajo del disco, la presión va a ser igual a la atmosférica. Otra idealización que se tiene, que se hace para este modelo, es que el flujo eólico no se encuentra con otros obstáculos ni antes ni después del aerogenerador. El viento, en cuanto a sus características, es estacionario y la intensidad permanece constante con la altura. No tenemos entonces ni turbulencias ni ningún otro efecto rotativo de la masa de aire. Y consideramos la densidad del aire constante. Como mencionábamos, si el caudal y la densidad son constantes, la reducción de la velocidad que se produce entre la entrada y la salida del tubo de flujo va a tener que ser, va a tener que dar como resultado un aumento de la sección, que es lo que está indicado ahí en la imagen. Yo tenía la expresión de la potencia disponible en función de la densidad del área y del cubo de la velocidad, que vimos en la imagen anterior. La disminución que existe, la disminución de velocidad que existe a lo largo de este tubo va a ir relacionada con una variación de la presión, con un aumento de la presión a nivel del disco. Y luego esta presión va a disminuir hasta llegar nuevamente a la presión atmosférica, que es lo que está indicado en el gráfico de la izquierda. Entonces, ahí vemos que P1 y B1 son los valores de presión y de la velocidad a la entrada del tubo de flujo. Está ubicada a una distancia suficientemente alejada de las palas del aerogenerador, del disco en este caso. En la sección 2, por su parte, la presión 2, la velocidad 2, son las que corresponden a la salida del tubo de flujo, que también dijimos que estaban suficientemente alejadas del aerogenerador para considerar que la presión nuevamente adquiría el valor de la presión atmosférica. Los valores de presión 3 y 4 son los que están inmediatamente antes y después de la sección del
disco, del disco poroso que estamos usando como modelo. Entonces, habíamos definido la velocidad, la potencia disponible. Dijimos que la velocidad del viento en el plano del rotor vale V y que no hay variación de energía potencial ni intercambio de calor. Entonces, si aplicamos Bernoulli, llegamos a, podemos determinar la fuerza que actúa sobre el disco que tiene una sección A, y luego definir lo que se llama factor de inducción axial, que está expresado ahí en esta expresión, B sub 1 menos B sobre B sub 1. Entonces, haciendo reemplazos, la potencia que en realidad está captada, no la disponible, está dada por esta expresión, 2 veces la densidad por el área por el cubo de la velocidad del viento, por una relación del factor de inducción axial. Entonces, ahí podemos ver, la potencia va a estar relacionada directamente, de manera directamente proporcional con la densidad de la masa de aire. Por eso tenemos disminución de potencia extraída en los climas cálidos. Esta potencia también es proporcional al área del rotor. Y esto justifica las dimensiones de las palas de los rotores. Dijimos ya anteriormente, la potencia se relaciona con el cubo de la velocidad del viento a la entrada. Obviamente, mejoramos esta potencia extraída en lugares donde el recurso eólico tiene valores elevados de velocidad del viento. También está en relación de este factor de inducción axial que definimos, que tiene que ver con la velocidad del viento a la salida. Se puede calcular, de hecho se ha calculado un valor óptimo de esta velocidad de salida, que es la que nos va a permitir extraer el valor máximo de potencia. Entonces se deriva esta expresión de la potencia con respecto a este coeficiente A, se iguala a 0, y se tiene una ecuación de segundo grado que nos va a permitir determinar dos posibles valores para A, para este coeficiente. Un valor no tiene sentido, pues que da una velocidad de salida negativa. Y el otro valor, es el valor de A igual a 1/3, es el que nos permite obtener la potencia máxima extraída del viento. Es decir, si yo tengo a la salida del aerogenerador una velocidad V sub 2 igual a 1/3 de la velocidad a la entrada, voy a poder obtener la potencia máxima, que está la expresión ahí. También podemos definir un coeficiente de potencia o un coeficiente de eficiencia como una relación entre la potencia extraída y la potencia disponible del viento. Ya vimos las expresiones analíticas de ambas en las imágenes, en las filminas anteriores. Entonces, haciendo esta relación, se llega a esa expresión. Cuando A tiene el valor óptimo de 1/3, se obtiene el máximo teórico, que es el que habíamos comentado anteriormente, que se conoce como el límite de Betz, y que ahí tienen la expresión como concepto fundamental. La potencia
la máxima teórica extraíble de una corriente de aire con un aerogenerador ideal no puede superar el 59% de la potencia disponible del viento incidente. Ahí tenemos también una gráfica que relaciona la velocidad del viento con la potencia extraída mediante un aerogenerador para distintos valores de velocidad del viento. Esto ya lo habíamos comentado cuando vimos las distribuciones de los registros de viento también. Cuando calculamos la potencia teórica máxima que podemos extraer, nos quedaba en función del cubo de la velocidad, de una constante de la densidad del aire y del área. A partir de esta expresión del área y considerando los rendimientos mecánicos globales de toda la transmisión y el rendimiento eléctrico, se puede calcular el diámetro necesario que debería tener las palas del aerogenerador. Entonces esto es lo que estamos representando acá en esta imagen. Cómo ha ido variando el tamaño, el diámetro del rotor en función de la potencia que se quiere extraer de acuerdo al recurso eólico disponible, ¿no? Siempre estamos hablando de los aerogeneradores de eje horizontal. Por ejemplo, ahí vemos, si tenemos un aerogenerador de 50 kilovatios, para obtener una potencia eléctrica de 50 kilovatios necesitaríamos que tenga un diámetro de unos 15 metros. Si en cambio pensamos en obtener 5 megavatios, necesitaríamos que el diámetro del rotor ronde el 120 metros. Hasta ahí estamos. Supongo que sí. Sí, profe. Pero acá estamos frente a otra característica aerodinámica que se conoce como velocidad específica, lambda o TSR, de acuerdo a las siglas en inglés. ¿Cómo definimos a lambda? Como una relación entre la velocidad tangencial en el extremo de la pala y la velocidad del viento a la entrada del tubo de flujo, del tubo fluido. Si llamamos a R el radio del rotor, tenemos esa expresión omega R sobre 1. Y en esta gráfica vemos cómo cada uno de los modelos que los cuales hemos estado comentando las características y las aplicaciones habituales nos tienen sus curvas, digamos, que relaciona tu velocidad específica con el coeficiente de potencia del rotor. Si tuviéramos un aerogenerador ideal con un número de palas infinito, llegaríamos al 59% del rendimiento, que es la curva que está indicada para un coeficiente de potencia de 0,59, la curva en verde. Y debajo de este valor ideal, de este comportamiento ideal, están colocados los distintos modelos de aerogeneradores. Ahí tenemos, por ejemplo, el Savonius, que dijimos que era un aerogenerador lento,
Vemos que su coeficiente de potencia es bajo, no llega al 0,2, será un 0,15, y las velocidades específicas también son bajas. Los más utilizados, los aerogeneradores de 3 palas por su parte, son los que mejor coeficiente de potencia presentan, y las velocidades no necesitan ser tan elevadas, que mencionábamos que por eso utilizaban sistemas de multiplicación. Hay entonces para cada modelo un único valor de este lambda para el cual la eficiencia de la conversión, el CP, es máximo. Y como vemos acá, depende del modelo, depende del tipo de pala que estemos utilizando. Y nuevamente, estamos presentando las características. Si cambiamos la velocidad del viento, y yo necesito o deseo mantener este valor lambda constante para obtener el CP máximo, hay que cambiar la velocidad de rotación de las palas. Es lo que está indicado en la figura de la derecha, en la imagen de la derecha. Para distintos valores de velocidad, yo siempre voy a tratar de obtener el CP máximo. Cuando los valores de lambda, estos valores de velocidad específica, son bajos, hay reducción de sustentación y un aumento de la resistencia en estos aerogeneradores que tienen las palas con forma aerodinámica. Cuando los valores de esta velocidad específica lambda o TSR son altos, se reduce tanto la sustentación como la resistencia. En otras palabras, ¿qué está ocurriendo ahí? Cuando los valores de lambda son muy elevados, las palas giran tan rápido que se convierten como en un obstáculo, en una pared para el viento que está incidiendo. De manera que en lugar de cruzarlas, las esquiva. Entonces, no tenemos obtención de potencia. ¿Se entiende? Sí lo veo. O sea, entonces, a partir de esto que estuvimos diciendo, el valor que va a tomar esta velocidad específica lambda para que sea el valor óptimo va a estar en función del número de palas. Es lo que está indicado ahí en esa gráfica. Cuanto menor número de palas tenga, más rápido van a tener que girar para poder obtener la máxima potencia a partir del viento, para extraer la máxima potencia del viento. Y la forma de la curva va a estar en función del tipo de aerogenerador. Ahí en esa tabla estamos presentando valores óptimos de los de eje vertical, Savonius y de Reus, y los de eje horizontal, tanto bipala como tripala, para tener una idea de los valores de velocidad tangencial y angular que tenemos en cada caso. Ahora, si el diseño de esta instalación, obviamente el diseño de la instalación eólica va a tener como objetivo maximizar la producción anual de electricidad. Para poder expresarla analíticamente y hacer una estimación teórica, vimos que
los registros del viento que se tomaban durante periodos de tiempo prolongados, hablamos de meses hasta años, nos llevaban a caracterizar el viento mediante distribuciones de probabilidad. En algunas gráficas vimos la distribución, el viento distribuido mediante una función que se llamaba de Weibull. Con esto en mente podemos calcular los valores teóricos disponibles de viento y calcular la potencia eléctrica que va a producir el generador. Esta expresión que está ahí es la productividad anual de energía eléctrica. 8.760 con el número de horas en un año. P de B es la potencia en kilovatios que produce el aerogenerador a una velocidad dada de viento, P, en metros sobre segundos. Esa velocidad se obtiene de la curva que proporciona el fabricante. Y FB, como comentábamos anteriormente, es la distribución del viento, la distribución de las velocidades del viento obtenidas a partir de registros estadísticos y que se adaptan a una distribución que se llama distribución de Weibull, en el lugar donde voy a colocar el aerogenerador. Si tengo un parque eólico, voy a obtener la productividad energética total del parque sumando la productividad de cada aerogenerador instalado, pero lo tengo que multiplicar por unos coeficientes. Estos coeficientes van a corregir las posibles interferencias aerodinámicas que se produzcan entre turbinas, porque también habíamos dicho anteriormente, los aerogeneradores tienen que colocarse en una configuración adecuada, dejando entre ellos una distancia suficiente para que estas interferencias que van a existir sean mínimas. Por eso ustedes van a ver que no están colocados uno detrás del otro, sino que van distribuyéndose y típicamente tiene que guardar una distancia entre ellos entre 4 a 7 veces el diámetro del rotor. También hay que tener en cuenta unos coeficientes correctores que introduzcan las pérdidas de conexión entre las unidades y en la instalación mecánica y eléctrica. Es habitual que se encuentre expresada la productividad de un aerogenerador mediante esa expresión de horas equivalentes, que nos está relacionando la energía con la potencia. Si, en teoría, de forma ideal, si yo tengo que producir una energía estimada a lo largo del año, el aerogenerador estará funcionando un número ficticio de horas H equivalentes a una potencia nominal. Y el resto de las horas para completar las 8.760 van a ser, vamos a considerar que teóricamente estuviera parado. ¿Se entiende? Yo no estoy produciendo todas las horas del año a la misma potencia nominal porque el viento no es constante. Entonces, por eso se usa este coeficiente. Este coeficiente también me va a permitir comparar dos aerogeneradores de acuerdo a las características de su productividad energética. Por eso ahí está expresado que se habla de un criterio de similitud. De acuerdo a este criterio de similitud, si yo tengo dos aerogeneradores que pueden tener potencias nominales distintas, los voy a considerar similares si tienen valores parecidos de potencia nominal en relación al área del rotor. O sea, los aerogeneradores, si son similares, yo puedo decir que tienen la misma productividad energética
sí tienen un valor similar en términos de horas año equivalente. ¿Se entendió algo hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hasta Sí, ahí todo bien, profe. todo bien, me alegro. Bueno, mencionábamos de las características que tiene el viento y la importancia en el aprovechamiento, en la transformación de esa energía cinética que tiene el viento a energía mecánica y luego eléctrica. Entonces vimos que era importante la ubicación, el estudio de la zona donde se va a implantar un aerogenerador, y también es importante conocer las características del relieve, las características geográficas del lugar, porque todo esto va a influir en el comportamiento del viento. Entonces, si vamos de manera muy general a evaluar el lugar de emplazamiento de un aerogenerador, tenemos que tener como mínimo estos 5 valores que están listados ahí. Datos del viento, saber orografía, rugosidad del terreno, conocer la altura de montaje, elegir adecuadamente dónde se lo va a ubicar. Ahí está, por ejemplo, la imagen cuando se colocan sobre edificios, el flujo, las líneas de flujo del viento en la proximidad del borde del edificio presentan estas variaciones de dirección que van a hacer que disminuya mucho la potencia que se puede obtener. Por eso está indicado ahí como no cerca del borde, y es mejor colocarlo hacia atrás, ¿de acuerdo? Tomando como referencia la dirección de avance del viento. También está señalado acá qué ocurre cuando tenemos alteraciones del relieve, la rugosidad del terreno y la presencia de obstáculos. Y también está expresada en forma de gráfico lo que comentábamos de las distancias mínimas que tienen que mantenerse entre dos aerogeneradores. Otra forma de presentar estos mismos que estábamos mencionando, de acuerdo al lugar donde se va a implantar, es importante hacer un estudio, qué características tiene, qué obstáculos hay, y de acuerdo a eso se pueden hacer definiciones de la altura a la que va a ser necesario colocar el rotor para que no se produzcan estas interferencias, estas perturbaciones en las líneas de flujo, para que se parezca lo máximo posible a ese tubo de fluido ideal que habíamos visto en la teoría de Betz. Hablando de instalaciones eólicas, de acuerdo al nivel de potencia, ya lo habíamos comentado también esto, podrían ser micro, mini o eólicas. Directamente de ahí en este último es donde vamos a considerar los parques eólicos, que van a estar inyectando energía a un sistema, a una red. Los casos anteriores eran para uso doméstico o para uso aislado, en una generación distribuida. Acá está otra forma de representar esto. Hoy mencionamos como instalación aislada, que es habitual que sean instalaciones mixtas. En esta imagen estamos hablando de combinar la generación eólica con la fotovoltaica.
En el caso que habíamos visto anteriormente, habíamos comentado generación eólica con equipos diésel. Y acá hay otra tabla que nos da una idea de los costos de una instalación aislada. Vemos que la parte más costosa, de mayor valor, sería la de las baterías, que son necesarias, dado la variabilidad del recurso. Y luego la parte de el equipo electrónico para producir la inversión. En la otra imagen tenemos un esquema muy básico de una instalación, un parque eólico que se conectaría a una red. Ahí también hablamos de equipos convertidores, que eso vamos a ver en otra clase, todos los equipos que se necesitan en un parque eólico. Acá hay unas comparaciones con otros tipos de generaciones renovables, y en realidad esta tabla debería haberla puesto en la de impacto ambiental, porque fíjense en la parte inferior, estamos comparando la cantidad de emisión de sustancia, de kilogramo de sustancia por kilovatio hora, la sustancia contaminante en relación a la unidad de energía que se está produciendo. En la primera fila tenemos el dióxido de carbono, y luego consideramos, como en todos los casos, los gases de efecto invernadero, los óxidos de nitrógeno y los de azufre. Como ven, los valores son bastante bajos. Hasta aquí, ¿hay alguna cosa que quieran preguntar, comentar? Se entendió muy bien, profe. Por ahora todo bien, profe. Bueno, vamos a hacer entonces 10 minutitos de recreo y seguimos con el impacto ambiental de este tipo de instalaciones. Y como les decía, la clase que viene vamos a terminar el tema con los parques eólicos. Hacemos 10 minutos, son las 10 de la mañana. 10 y 10 seguimos. Bueno, profe. Bueno, profe, nos vemos dentro de un ratito. Ok, profe.